Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Radio SPM, donde todos los que estamos aquí compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos un tema, la verdad, muy original, muy innovador y para mí muy importante, que les va a gustar mucho a todos ustedes porque creo que hay que tomar conciencia de todo lo que nos van a platicar hoy. Y para eso invitamos a una experta en el tema, bueno, 3 expertas. Pero quiero empezar por la investigadora de casa, que es la maestra Jennifer Hebevich, que estuve practicando mucho cómo decir su apellido y sí lo logré. Entonces, Jennifer, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Excelente, muchas gracias a ti por la invitación, siempre es un gusto. Muchas gracias, Jennifer. Y también vamos a tener a 2 investigadoras más, como comenté. Elena Kromeyer, que va a estar conectada en línea. Y también va a estar la maestra Viviana Saavedra, que se va a incorporar en un momento más. Entonces, queremos conocer mucho sobre este tema que has estado manejando, Jennifer, en últimos tiempos, que es el tema de los filtros de cigarro y microplásticos, un impacto en la salud humana, animal y ambiental. Que hace ya algunas semanas publicamos en la revista SPM, que si no la conocen, no la conocen, por favor, conózcanla, métanse a la página de la SPM y ahí van a encontrar el link. Y nos llamó muchísimo la atención el tema. Y quisimos justamente también invitarte para que nos hablaras más sobre esto, que la verdad es un tema que me pareció, como decía, muy innovador. Entonces, platícanos sobre esto, sobre justamente la historia, cómo se empieza a desarrollar, cómo te empiezas a interesar y cómo los que te vamos a escuchar podemos empezar a crear conciencia de eso. Ok, pues yo primero quisiera comenzar rápidamente diciendo por qué surgió este tema. En general se aborda el tabaquismo, pero en últimos tiempos, como comentas, tuve la oportunidad de conocer a la maestra Elena Kromeyer en algo que ya venimos trabajando, que hemos tenido la oportunidad de impulsar aquí desde el instituto, y es el enfoque de una salud, ¿no? Entonces nos vimos en una reunión en Canadá, parte de la red de la que es parte del instituto. Y bueno, pues ahí es donde conozco a Elena y ella me convence básicamente de la importancia de incluir en este enfoque que normalmente se basa o se enfoca, también valga la redundancia, en la zoonosis, en la resistencia antimicrobiana. Recordemos que el enfoque trata sobre la interconexión que existe entre la salud de los animales, de los humanos y del ambiente, ¿no? Y ella me convence de que los residuos en general, plásticos, en particular los filtros de cigarro, es algo que tendría que estar en este enfoque. Y de cierta manera, pues nos apoyamos mutuamente, porque a mí el tema de los residuos sólidos, del manejo de los mismos, siempre me había hecho pues una necesidad de investigarlo, ¿no? Entonces aprovechamos que estábamos metidazos en las políticas que tienen que ver con la salud, nos conectamos, nos vinculamos con Elena y dijimos, vamos a abordar este tema que ella está haciendo de parte de su tesis, ¿no? Entonces, Elena justamente nos platica la historia súper elocuentemente de por qué los filtros de los cigarros, que todos creíamos como algo súper inocuo, súper normal, en lugar de traer salud, nos trajo amargas consecuencias, no solamente para el ser humano, y es lo que nos va a platicar ella, sino para los animales y el ambiente. Y es ahí donde entra el enfoque de una salud, que es a lo que nos dedicamos. Quizás Elena por ahí nos puede comentar un poco más de lo que ella sabe, en lo que se ha especializado, de cómo fue que surgió ese filtro en primera instancia. Pues sí, justamente me parece que podemos darle entrada a la doctora Elena Kromeyer para que nos platique esto, que quiero nada más decir que ella se formó en letras y filosofía y español por la Universidad de Oklahoma y posteriormente obtuvo una maestría en salud pública, en salud comunitaria internacional. Entonces, de ahí viene todo este interés y toda esta necesidad también de explorar más la parte de salud ambiental, y actualmente está cursando un doctorado en salud pública en Nueva Jersey. Entonces, ¿cómo estás, Elena? Muchas gracias por participar y por estar en este programa. Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Oye, pues platícanos justamente esto que nos decía Jennifer, sobre este interés tuyo y sobre todo este trabajo que has estado haciendo y la investigación exacta de estos filtros de los cigarrillos. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Bueno, sí, creo que primero es muy importante destacar que los defensores de la salud pública y el control del tabaco han logrado avances muy considerables para reducir la incidencia de fumar cigarrillos en las últimas décadas, ¿no? Y a pesar de estos avances, fumar cigarrillos sigue siendo la causa principal de enfermedades, discapacidades y muertes prevenibles, no solo a nivel de Estados Unidos, donde estudio yo, pero también a nivel mundial. En la década de los 1950, los médicos investigadores ya sabían los daños que existían para la salud causados por los cigarrillos. Y para contrarrestar esta investigación sobre el tabaquismo y para poder promover los cigarrillos, las compañías tabacaleras agregaron los filtros de cigarrillos, que el filtro es principalmente un componente principal de las colillas de cigarro. Y los agregaron como en la década de los 1950 y los promocionaron muy engañosamente como una opción más segura y saludable. Y es más, los expertos de la Organización Mundial de la Salud dijeron que las afirmaciones de que los cigarrillos con filtros eran más saludables eran fraudulentas. Y la evidencia de múltiples estudios apunta que no hay beneficios para la salud pública. Hay un historiador muy conocido de la Universidad de Stanford que se llama Robert Proctor, que calificó el filtro de cigarrillo como el fraude más mortífero en la historia de la civilización. Los filtros de cigarrillos no solo contienen plástico, y vamos a estar hablando un poco más de los plásticos y los microplásticos de los cigarrillos, sino también contienen un cóctel de sustancias tóxicas que incluyen el arsénico, que como muchos sabemos es un veneno para ratas, el plomo, nicotina y pesticidas, y la ventilación particularmente, que son los pequeños agujeros en el papel de filtro que tienen la mayoría de las colillas de cigarrillos, se ha relacionado con una mayor incidencia de adenocarcinomas de pulmón entre los fumadores. Entonces, las implicaciones para la salud pública de los cigarrillos con filtro son amplias, como podemos ver. Las enfermedades y la mortalidad relacionadas con el tabaquismo por diversas enfermedades aumentaron durante los años en que los filtros se convirtieron en básicamente un elemento estándar, ¿no?, en la fabricación de cigarrillos. Y también estos filtros hacen que fumar sea más fácil y menos duro. Y eso permite que los fumadores inhalen con más fuerza y durante más tiempo. También es importante destacar lo que es la percepción que existe entre los fumadores, los que fuman actualmente, los que nunca han fumado, que ven los filtros como barreras protectores, ¿no? Es más bien lo que se piensa. Y en un estudio sobre las diferentes percepciones de los cigarrillos, más de la mitad de los adolescentes y jóvenes creían que los filtros están hechos de materiales naturales y aún menos de la mitad sabían que los filtros están hechos de plástico. Y estas, por supuesto, son suposiciones falsas. Derribar estas nociones de filtro de cigarrillo como un componente que mitiga los efectos del tabaquismo es esencial, ya que en los últimos más o menos 50 años, el 90% de los fumadores a nivel mundial cambiaron a cigarrillos con filtro. Sí, y una de las cosas que veíamos en este también artículo que comentaba es que casi 2/3 de los filtros de cigarros generados cada año son dispuestos inadecuadamente y de manera inconsciente en el mar, ¿no? Y eso es un problema de salud ambiental muy grande y es por eso que también desde tu perspectiva, desde tus investigaciones te interesó mucho. Platícanos acerca de este tema. Sí, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que históricamente se ha
percibido al filtro como algo que tienen que hacer los servicios municipales, recogerlo y ya, pero no nos damos cuenta que, como dice Elena, primeramente afecta más al ser humano, a la salud, y en segundo, pues está afectando a las otras especies. Primero, como residuo sólido como tal, ¿no? O sea, parte de lo que está en este artículo es que causa atragantamiento en algunas especies. Es algo que Elena ha visto con más detalle en su tesis, donde nos comenta que los bebés, que las mascotas pueden atragantarse. Pero entonces ya no solamente es un problema de atragantamiento, de inhalación, sino que se viene el segundo problema que ya nos estaba platicando Elena, y es sobre el tema de absorción ya como microplástico. ¿Por qué? Porque el filtro necesita una membrana porosa justamente para hacer el efecto de actuar o no permitir que, en teoría, por eso hago esta señal, en teoría que pasen esos químicos hacia los pulmones, ¿no? Entonces esas membranas porosas están hechas de acetato de celulosa. La celulosa es natural, es de pulpa de madera, pero el acetato viene del petróleo, por eso es que se le llama microplástico, ¿no? Pues viene de una síntesis del petróleo y al final de cuentas conforma microfibras de 0.1 a 1.5 milímetros y están catalogadas como microplásticos. Dentro del mundo de microplásticos, las microfibras son de diversos tamaños, ¿no? Hay nanoplásticos también según el tamaño. Entonces esas microfibras se pueden, claro, inhalar, absorber, y entonces tienes añadido al tema de residuo sólido, tienes el tema de los microplásticos que son disruptores endocrinos, hacen daño, afecciones al desarrollo, hay daño genético de por medio, hay daño endocrinológico, al daño al aparato, al sistema endocrino. Entonces, hay una variedad de afecciones que se añaden a los residuos, no solamente por atragantamiento, ¿no? Entonces, quizás... Y aparte todo eso también que implica la limpieza de estos espacios, ¿no? Sí. Y yo creo que es importante, y por eso decía, hacer conciencia de los que estamos escuchando, viendo esto, pero también los que nosotros podemos transmitir a los demás. Es increíble cómo a veces vas caminando por la calle, por algún lugar, y de repente ves una colilla, y cuando yo veo eso digo, ¿quién hizo esto? O sea, ¿por qué alguien tiraría algo así de manera inconsciente? Entonces, esta parte de la limpieza, aunado más al tema de que está en un mar, en un océano, ¿qué implicaciones también tiene? ¿Cómo has visto que se ha resuelto? Ok, primero, antes de comentar la limpieza, y ahí sí le daría la palabra justamente a Elena, quisiera comentar que una vez en el suelo, y es algo que apuntaste muy claramente, también contamina, ¿no? Esto se absorbe hacia el suelo. Normalmente cuando tiras el cigarro, lo tiras por apagarlo, ¿no? Porque no se incendian los bosques quizás. Eso se va hacia el mar, ¿no? Algo que se me olvidó mencionar, pero entonces se va hacia el mar, ya dijimos, contamina los mares. En alguna lluvia se va al drenaje, la alcantarilla, sí. Claro, entonces ahí se puede, todas las afecciones que ya dijimos de plástico, de residuo macroscópico, entonces afectan a los peces grandes, a los invertebrados que son comida de otros peces, a la cadena trófica, matan a otras plantas igualmente, y una afección en los animales, por ejemplo en las gaviotas, ¿no? Los filtros de cigarro laceran sus intestinos, sus estómagos, y esto pues los hace más proclives a enfermedad y muerte, además de que los hace sentir saciados, ¿no? Entonces, ya habiendo dicho esto, yo creo que sí es importante retomar la pregunta que me dice sobre el tratamiento, y es ahí donde me gustaría invitar a Elena que nos comente un poco sobre la remediación. ¿Es posible o no? Oye, nada más antes de pasar, ay, perdón. Ya llegó Viviana. Viviana, ¿cómo estás? Hola, pues muy gustosa, un poquillo nerviosa, pero muy, muy halagada de estar aquí.
Muchísimas No, gracias. pues al contrario, muchas gracias por haber aceptado, porque sabemos que andas con muchas cosas, donde una parte de tu actividad principal pues ha sido toda esta parte social, ¿no? Sí. El trabajo social que has hecho, que ahorita nos vas a platicar. Pero bueno, bienvenida, muchas Muchas gracias por estar gracias. aquí. Y ahora sí, si nos comentas, Elena, lo que Bienvenida. preguntaba Jennifer. Perdón, sí, claro que sí. O sea, actualmente tenemos una política bastante reactiva en lo que es, en todos los lados, en lo que es la limpieza y la eliminación de productos de tabaco de postconsumo. Y ¿quiénes son los responsables? Bueno, son los gobiernos, son las autoridades locales, los contribuyentes como nosotros. La mayoría de las personas que no somos fumadores pagamos por la limpieza de los desechos de colillas de cigarrillos. Y si se toma en cuenta que a nivel mundial se estima que 2/3 de los 6.25 billones de colillas de cigarrillos del mundo se tiran a la basura o al piso, a la tierra cada año, pues causa, ¿no?, varios problemas, como bloquea los desagües de las alcantarillas, como mencionamos, contaminan los parques de las ciudades, y la limpieza cuesta miles de millones de dólares al año solo en los Estados Unidos. Entonces cada país tiene que lidiar con estos costos, ¿no? Pues, y ahora por eso quisiera pasar a Viviana, con esta actividad que tienes, que eres activista de la sociedad civil y emprendedora ambientalmente responsable. Sí, así me bauticé yo, quiero decirlo, porque el comercio verde o las empresas verdes casi no están dentro del mercado del emprendedurismo, por ejemplo. Ajá. Entonces básicamente andamos abriendo brecha. Pues es un gran trabajo, y lo que quería justamente platicar es y que nos platiques de este proyecto que se llama Tlapatía. Tlapatia, sí. Ajá, donde recolectas y creas artículos utilitarios a base de materias primas que ustedes tienen. Entonces, con todo este tema de los filtros y todo este tema de residuos que se generan a raíz de la gente que fuma, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo es que a través de tu proyecto has podido recuperar o hacer pues esta recolección y transformarlo en algo bueno? Sí, pues mira, yo lo resumiría en 3 pasos. Básicamente es un compromiso social. Toda la sociedad, mediante embajadores Ecofilter, hace el acopio de las colillas, luego de eso se mete a biotecnología. Y lo hacen así de caminar. Sí, es impresionante, pero el compromiso social, que es uno de los ejes más importantes de este proyecto, es cada ciudadano, ya sea desde consumidor de tabaco, recoge sus colillas y las acopia, o ciudadanía en general, que dice, hoy vamos a ir a la plaza de mi pueblo, y en 1 hora vamos a recoger todas las colillas que podamos. Oye, ¿cuántas llegan a recoger más o menos? En el plugin de 2021 fueron 25 kilos. Abarcamos el primer cuadro de Cuernavaca y la zona aledaña. Fue un trabajo más o menos con 25 personas, y cada una a copiar en un vaso de PET, ajá. Las que encontraban. Wow, pues 25 kilos es una cosa. Es muy voluminoso el residuo, o sea, no pesa tanto, son gramos. Ajá. Pero cuando hablas de kilos, son bolsas grandes de basura, gigantescas. Ajá, me imagino. Sí, bueno, entonces el segundo eje sería la biotecnología, que es transformar esto que es químicamente tóxico mediante la invasión de Pleurotus, que es un hongo, y al término de su crecimiento, 25 días, tenemos una materia prima que se llama celulosa, que aquí podemos tocar y ver. Tiene todavía restos de colillas. Esta celulosa es igualita a la que se utiliza para hacer papel, grado craft, mediana calidad, y esta es la materia prima que yo ocupo para hacer madera de colillas, papel de colillas, todo lo que tenga que ver con artículos de papelería, plumas, lápices de colores, lápices de grafito, papel, cartoncillo y próximamente bioplástico. Wow. Increíble. O sea, sí, al final Sí. de algo bastante malo, que ya nos platicaba Elena, de cómo las empresas engañaron o engañan de que es algo bueno, pero termina siendo algo muy malo. Haces algo muy bueno, ahora sí. Sí, es la paradoja, ¿no? O sea, algo que mataba vida, porque como ya mencionaron seguramente los datos, es un contaminante sumamente tóxico. Dentro de sus sustancias químicas son 9 cancerígenas, por ejemplo. Y eso es lo que quería ahora platicar sostiene justamente, vida. que ya nos va a decir Jennifer. O sea, no nada más es
la materia prima de la colilla, sino lo que trae adentro, o sea, todo este químico que cuando llega al agua se diluye y termina, o sea, y sigue contaminando, no termina su trabajo, o sea, ahí cuando alguien tira. Yo lo llamaría impacto, pero sí, impacto, su impacto es bastante importante. ¿No? Sino que termina, bueno, va mucho más allá, entonces platícanos de sí, esto. Y luego de que nosotros ya terminamos de quitarle lo químicamente tóxico, digámoslo así, ahora sostenemos vida. Tenemos macetas, por ejemplo. Macetas hechas de celulosa de colillas, que como prácticamente es madera, entonces solo la enterramos con todo y la planta y no gastamos una bolsa negra, tampoco. Fíjate que cuando hablé con Viviana me encantó conocerla, la verdad. Y fue a raíz del artículo en la revista de Escuela de Salud Pública de México. Cuando Viviana me contó esto, era como el eslabón perdido que no teníamos, porque justo en este artículo habíamos dicho, hay soluciones en todo el espectro de los residuos, ¿no? Desde la producción, y es ahí quizás donde vamos a comentar más cosas de las políticas públicas, que nos interesa mucho en el INSP, pero no teníamos la última parte. El último eslabón a lo que se dedica Viviana justamente es si se puede separar la parte de acetato de la celulosa y darle un fin. Eso es economía circular, justamente. Entonces, claro. Eso. Sí, efectivamente. Y bueno, pues para compartirles un poco, el acetato de celulosa, que venía de las colillas de cigarro, al meterse al proceso biotecnológico, lo que hace es cambiar su forma tridimensional en sus fibras, digámoslo así. De ser una hebra totalmente hexagonal, ahora se convierte en una especie de lazo para colgar ropa. Es tridimensional, lo que le hace que se rompan los enlaces que se le habían agregado con la acetilación y permite que ahora sí se pueda degradar. Estamos hablando de que los artículos hechos con celulosa de colillas tienen una vida útil de 9 meses, 1 año. Y cuando terminan su vida útil van a regresar a la naturaleza. Es como madera, digámoslo así. Entonces, hasta el final de los productos me encargo de que no quede ningún residuo. Si se te olvidó en el cajón de tu oficina, si no lo ocupaste, los escarabajos arroceros que están en tu alacena lo van a encontrar y se lo van a comer. Y si no, si lo tiras a la basura, se va a degradar también. Entonces es economía circular tal cual, no genera ningún residuo en el proceso, partimos la biotecnología en la que usamos solamente agua, condiciones de humedad y temperatura para crecer el hongo, y al final el método de degradación de los productos varía desde 3 meses y lo coloco yo los escarabajos inoculados, o hasta 1 año, año y medio si le coloco endurecedor, que pues, básicamente es pegamento. Wow. Oye, y platícanos de este tema que comentaba Jennifer sobre el tema de las políticas, que también es importante, o sea, no nada más se queda de, bueno, reciclamos, sí, claro. Y hacemos que ya se haga biodegradable y se desaparezca en algún momento, sino que también hay un trasfondo que se busca, como el que el gobierno esté en este tipo de recolección, de limpieza, etcétera. Entonces, para eso ustedes quieren seguir investigando para empujar políticas públicas. ¿Vale? Platícanos de esto, Jennifer. Sí, bueno, para entender políticas públicas simplemente tenemos que verlo desde 2 partes. Una es pensando que el residuo va a existir, y desde ahí entonces imaginamos que tenemos que actuar sobre la producción, ¿no? Si va a existir el residuo, entonces quizás vamos a involucrar a la industria para que tenga una responsabilidad extendida del productor. Entonces, quizás la industria va a tener, va a quizás inventar algo más biodegradable, o va a poner etiquetas como los alimentos, pero en el cigarro esto es un residuo especial y entonces tiene que tirar aquí. Eso es súper importante. Claro, debería ser, ¿no? Claro, claro. O va a poner contenedores especiales o va a hacer campañas de bioremediación. Eso, supongamos que es el eslabón en el que existe el filtro todavía desde la producción. Luego podemos establecer políticas en la distribución, que es lo que ya han hecho muchos investigadores antes, ¿no? Los anuncios de, fumar causa cáncer y la fotografía, ¿no? El etiquetado. Luego desde el uso mismo, que también es otro punto, aquí mismo en el INSP se ha hecho mucho sobre tabaquismo. Y sobre la disposición se hacen intervenciones de comportamiento, pero también políticas, ¿no? Políticas como la ley del tabaquismo aquí en Morelos,
Sí, es algo que hemos impulsado desde la sociedad civil. O sea, Eso me entendemos gustaría. perfectamente que esto no debería existir. Entendemos perfectamente que es un residuo que existe. Y partimos de ahí para poder hacernos cargo de lo mismo. Claro. Entonces, lo que hicimos fue impulsar la ampliación de la ley de tabaquismo para que ahora contemple la disposición de los residuos a nivel municipal. Lo que significa que ahora que el gobierno tiene la obligación, por lo menos en Morelos, de hacer un programa en el que se disponga correctamente este residuo específicamente y que a partir del año que viene, del 24, ya tendría que estarse ejecutando. Entonces, la disposición del residuo implica la economía circular del mismo, porque tenemos la problemática de los tiraderos de basura. O sea, no es como llevarlo de aquí y tirarlo en un basurero más grande, en un bote de basura más grande para que se degrade en otro lado que no sea mi casa. No, hay que ir más allá y convertirlo en algo que podamos meter nosotros ya al sistema económico, porque si nunca acabamos con los residuos que generamos, tenemos materia prima acumulada que no tenemos cómo disminuir el impacto. Bueno, pero yo quería, esto es desde la parte de existe el residuo, pero hay una parte en la que podría no existir. Y es ahí donde me quería que Elena nos platicara sobre eso, porque es muy importante, puede no existir, como en Nueva York. Sí, Elena. Sí, este tema en particular me interesa mucho, porque sí, se ven muchas limpiezas de plásticos y desechos. Creo que son muy buenas oportunidades para crear conciencia, ¿no? Sobre lo que es la prevalencia de las colillas de cigarrillo tiradas en la basura y tiradas en el piso. Y también se pueden usar como oportunidades para presentar los resultados de esas limpiezas, como nos mencionó nuestra colega, y presentarlos a los legisladores y demostrarles, mire, esta es la cantidad de contaminación de tabaco que existe en esta comunidad, hay que hacer algo. Sin embargo, creo que es un enfoque bastante descendente que apenas hace mella en el problema. No es una práctica que puede emplearse sola para tener un impacto verdadero, ¿no? Y me preocupa poder ampliar estas prácticas de reutilización o reciclaje de colillas, digamos, de cigarrillos. Porque hasta ahora estas prácticas han sido en una escala muy pequeña, dado el problema global que tenemos de la contaminación por colillas y plásticos. Y es más, la industria tabaquera está muy feliz de invertir y patrocinar también estas limpiezas de colillas de cigarrillos en playas y en parques, como hacen acá en Estados Unidos, porque en la práctica se ve muy bien, ¿no? Pero en la realidad no tiene la magnitud para mitigar el problema que tenemos. Pero no todo es desesperanzador. Sin embargo, no me gusta solo hablar de lo negativo, ¿no? Que tiene el negativo de las colillas. También hay soluciones. Hay soluciones políticas para reducir el impacto ambiental de los desechos. Por ejemplo, existe un impuesto a los desechos de cigarrillos para pagar la limpieza y remediación de las colillas de cigarrillos, que es muy caro. Y creo que la mejor, y tenemos un precedente acá en Nueva York, es la prohibición total de los filtros desechables. Y cabe destacar que la prohibición de cigarrillos con filtros sería la solución política más avanzada hasta ahora, porque sería abordar el problema en su origen, ¿no? Y cambiar hacia una responsabilidad gubernamental más directa e inmediata para eliminar el filtro. También el desperdicio de productos de tabaco y la mitigación de los desechos de las colillas de cigarrillos. Como les dije, tenemos un precedente aquí en el estado de Nueva York, donde vivo yo. La legislatura del estado de Nueva York presentó la ley que se llama la Ley de Reducción de Desechos de Productos de Tabaco, para prohibir la venta u oferta de venta de cigarrillos con filtro, y también incluyeron los vaporizadores desechables hace unos años. Y es una meta muy grande, muy ambiciosa, y una que no va a desaparecer sin una batalla.
pero no creo que podamos seguir con la actual política reactiva que tenemos en casi todos los lados, que es la limpieza, la eliminación de productos de tabaco de postconsumo. Como ya hemos hablado, nos toca a nosotros, ¿no? Los contribuyentes, los gobiernos locales. Entonces sí, creo que hay que pensar más grande, más allá de estas limpiezas, de reciclaje y otras actividades así. Sí, muy buen punto. Efectivamente, la idea es hacer esto macro. Sin embargo, también es importante empezar a hacer este tipo de soluciones y trabajo con la sociedad, con las instituciones educativas y de investigación. Pero definitivamente la solución, como bien lo decía Elena, el poder prohibir el uso de estos filtros, por supuesto que solucionaría. Claro. Esto a largo plazo podría ser, ¿no? Pero a corto plazo sí es importante seguir trabajando, que desde ahí la relevancia que tiene la asociación donde tú colaboras y estás haciendo todo este trabajo. Entonces, como para ir cerrando el tema, ¿qué viene? ¿Qué viene en este punto, en este tema en particular? Desde la investigación, pero también desde la sociedad civil y desde la parte educativa también, que sabemos que Elena está haciendo también como decías, su tesis abordando este tema, pero como en este punto, ¿qué viene? Un enfoque mixto, sin duda, una combinación de todo un poco. El problema no se va a acabar, entonces tiene que actuar en todo esto, ¿no? Producción, distribución, uso, disposición final. A nivel políticas, aprovechar los tratados que existen, por ejemplo, a nivel global, el tratado de plásticos que se está haciendo un borrador y vincularlo al nivel local, como lo hemos platicado, ¿no? Claro. Los plásticos de un solo uso, que tienen su propia herramienta aquí, vincularlo, decir, no solamente desde la ley de tabaco de Morelos, sino otros instrumentos para que la gente realmente vea una sanción quizás, mientras que no existan las políticas que nos menciona Elena, de quitar el filtro de cigarro, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues sancionar quizás a los reincidentes o a los incidentes de primera vez, vincular con la política a nivel educativo, entrar a intervenciones de cambio de comportamiento que estamos viendo también en el INSP, ¿no? O sea, esta cuestión tan simple de vidrios rotos, ¿no? Cuando una persona ve un lugar lleno de cigarros por todos lados, va a tirar el cigarro, ¿no? Por las ventanas rotas, ¿no? Siempre hay esta noción de que si está sucio voy a seguir contaminando. Entonces, ver dónde está la irracionalidad del comportamiento y ahí dirigir una intervención. Entonces, no solamente la política, sino intervención de cambio de comportamiento, ¿no? Y pues básicamente vincular a todas los saberes, ¿no? Sí, digo, es mucho trabajo. Al final es trabajar. Llevo 5 años en esto. Son los frutos de estar primero en la educación ambiental, luego en transmitir a las personas que vale la pena hacer este esfuerzo de romper sus colillas. Y bueno, quiero también compartirles que sí hay efectos positivos al respecto, por ejemplo, como mencionaba la maestra Jennifer, de esto de las ventanas rotas. La estación era un problema bastante grave en contaminación y visualmente, o sea, llegando a la estación de la Selva, abrías las puertas y lo primero que encontrabas era un basurero. Era la primera imagen que los turistas se llevaban de Morelos. Y hubo trabajo antropológico y se colocó ahí la imagen de un santo y una capilla. Y en ese momento la imagen cambió. Entonces, es un problema de percepción también, pero de hacer esto de los cambios de actitud derivados del trabajo. Es mucho de entender cómo funciona la comunidad, sumarlos al proceso de la recolección de colillas, del entender por qué no, y toda esta parte de ofrecerles una solución. Claro. O sea, es como, bueno, yo consumo tabaco y tengo un problema, entiendo, y es mi decisión seguirlo haciendo, pero bueno, ahora ya soy consumidor responsable y ya puedo mandar mis colillas y ya puedo hacer algo útil y hacer mi propio trabajo personal, ¿me explico? Claro. Entonces es muy importante que sigamos trabajando en ello, que sumemos a más personas y que enteremos a la gente de lo que realmente se puede hacer desde su eje y su propio hacer personal, porque es muy interesante hablar de todo lo que podría hacerse en la utopía, ¿no? Pero caminar hacia allá es la parte
que nos ha tocado a la parte de la sociedad civil, que es ir avanzando poco a poco, rompiendo barreras, sumando gobiernos, haciendo logística, vinculación y toda esta parte que implica de verdad tocar a la gente de a pie, que somos los que hacemos el cambio verdadero desde mi punto de vista, ¿no? Sin duda, y por eso fue también el motivo de invitarlas para empezar a abrir este conocimiento y que llegara esta información a tomadores de decisiones, a la sociedad en particular, para que podamos crear conciencia en todos los sentidos. Entonces, ya para finalizar, Elena, ¿algún comentario final sobre esta parte de las recomendaciones, de las conclusiones que podríamos tener sobre este tema? Creo que diría que necesitamos obtener como una mejor comprensión a un nivel no solo micro, también macro, sobre lo que son las percepciones y el conocimiento relacionado con los filtros de cigarrillos. Y así como con los vaporizadores desechables que se ven más y más entre las personas jóvenes hoy en día. Plástico. Las investigaciones que conozco que se han hecho en Estados Unidos indican que la mayoría de las personas, fumadores y no fumadores, no saben que estos productos contienen plástico y que tienen efectos tan dañinos para los humanos, los animales, el medio ambiente o lo que llamamos la salud única. Y sé que Jennifer en su trabajo está trabajando y elaborando así campañas educativas que también queremos hacer acá en el estado de Nueva York. Pues muy bien, Jennifer, ¿sí? ¿Un comentario final? Agradecer a todos. Estas campañas educativas realmente son el trabajo de aquí, de nuestra Escuela de Salud Pública de México. Es justamente lo que les mostramos, su trabajo ahorita, y espero que podamos trabajar también con todos estos actores. Y esa es la idea, de que podamos sumar esfuerzos desde muchas aristas, que podamos transformar esta información en materiales visuales también, pues que la población pueda captar y entender fácilmente, ¿no? Al respecto de los derivados de tabaco, quiero comentarles que a propósito dejamos abierta esta parte donde se tratan los residuos de derivados del tabaco. O sea, no solamente son filtros. Nosotros también tratamos los desechables de plástico, también las pipas, las cenizas, todo lo que tiene que ver con el consumo de tabaco. Nosotros tenemos la amplitud de poder hacer el reciclaje. Entonces no nos quedamos solamente con los filtros porque entendemos que es un problema mucho más grande. Ahorita que mencionaban lo del cigarro electrónico, pues igual son plásticos. Sí, hombre, no, y aparte pilas, o sea, tiene un encendedor electrónico para poder vaporizar. O sea, ese es más complejo todavía. Luego les damos un poco más de... Luego vamos a hablar de eso. Pero sí, hay solución. Eso es lo importante. Perfecto. Muchísimas gracias a las tres. No, la verdad, estoy muy, muy agradecida porque además esto nos amplía el programa para... y nos amplía también la conciencia para poder trabajar, como decías, en esas intervenciones educativas desde la escuela, pero también pues con el esfuerzo de cada uno de ustedes y con la experiencia, sobre todo de lo que ya se han estado haciendo y lo que ya han estado trabajando, ¿no? Les agradecemos mucho también a los que nos siguieron hasta aquí. No se olviden que nuestra próxima emisión es el lunes y los invitamos a que continúen viendo lo que hacemos desde la página de la revista de la Escuela de Salud Pública de México y también desde Radio CPM con temas muy interesantes. Gracias, Jennifer, gracias, Viviana y Elena. Les agradecemos y nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.